Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Soy Joaquín Alexander Wilson Luis con la clave 220-401-6011. Estaremos trabajando el problema número 1 de estadística 2. Comenzaremos con estos datos, los cuales son de un examen de estadística del año 2023. Necesitamos contar el total de datos para conseguir las medidas de tendencia central. Colocamos un igual, colocamos el comando contar y seleccionamos todos los datos. Presionamos Enter. Ahora necesitamos conseguir el dato mayor. Eso se hace con el siguiente comando, el cual es max, y seleccionamos todos los datos nuevamente. Presionamos Enter y con los datos menores es el mismo procedimiento, pero en vez de colocar max colocamos min y seleccionamos todos los datos de nuevo. Enter. Ahora el rango lo debemos conseguir de la siguiente manera, el cual es restando el dato mayor menos el dato menor. Eso nos dará 10 y la clase se hace con una fórmula, la cual es igual 1 más 3.322 por el comando logaritmo y el total de datos que tenemos, es decir 35. Nos da un total de 6.13. Ahora el intervalo se consigue de la siguiente manera, el cual es dividiendo el rango por la clase. Eso nos da un total de 2. Ahora, tenemos aquí nuestra tablita, la cual estaremos utilizando para conseguir nuestras medidas de distribución, y en la columna número 1 colocamos el dato menor. Este dato menor para abajo lo tenemos que sumar por más el intervalo, y a la derecha lo tenemos que sumar más el intervalo menos 1, es decir 1. ¿Cómo se hace? Colocamos igual el dato menor más 2, y aquí ¿cómo se hace? Igual dato menor más 1. Ahora arrastramos o hacemos doble clic en esta pestañita para conseguir los resultados. Y ahora sí tenemos nuestros datos. Ahora bien, ¿qué se hace en el límite real inferior? Tenemos que colocar igual límite inferior menos 0.5. Y el límite real superior es casi el mismo procedimiento. En vez de colocar el límite inferior colocamos el límite superior, es decir 1 más 0.5. Muy bien, arrastramos o hacemos doble clic, y ahora para la frecuencia es importante colocar igual frecuencia. Seleccionamos todos los datos que tenemos aquí, colocamos el símbolo que nos dice Excel, es decir una coma, y seleccionamos límites superiores. Muy bien, esto lo arrastramos hasta aquí y nos estará dando datos preliminares, pero no son los que necesitamos. Entonces tenemos que seleccionarlos, presionar la tecla Fn más F2 más F4, y al mismo tiempo presionamos Control Shift Enter y nos estará dando los datos reales. La marca de clase se consigue de la siguiente manera, el cual es límite inferior más límite superior dividido 2. Arrastramos, y eso nos estará dando los resultados, y aquí la operación nos aparece en la columna 5, el cual es la frecuencia por la marca de clase. Muy bien, antes de continuar tenemos que hacer la suma de las frecuencias. Nos vamos aquí al botón de autosuma y nos tiene que dar el total de datos, es decir 35, por lo tanto todo bien. Ahora aquí hacemos otra sumatoria, autosuma, y nos da 224.50. La frecuencia acumulada es la frecuencia que tenemos de primero más la frecuencia siguiente, es decir esto más la frecuencia siguiente, es decir 14, y así tiene que ir sumando hasta dar otra vez el total de datos, es decir 35. ¿Cómo se consigue la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual se consigue de la siguiente manera, la cual es frecuencia dividido el total de datos que tenemos. Presionamos Enter y ahora arrastramos. Aquí nos estará dando un error, pero es debido a que no hemos bloqueado el valor total para que ese sea el único que se utilice. Entonces nos vamos a la fórmula y entre la letra y el número colocamos el símbolo de dólar. Ahora sí, arrastramos y nos tiene que dar un valor al sumarlo, ya sea 100% o un valor similar. Ahora para los grados tenemos que colocar lo siguiente. Colocamos igual
frecuencia porcentual por 360, por los 360 grados del círculo. Arrastramos y eso nos tiene que dar 360 o un número similar. Ahora calculamos el MTD. La media aritmética se calcula con la siguiente fórmula, la cual es el total de datos 224.50 dividido el total de datos, es decir, 6.41. Ahora con la moda tenemos que hacer dos operaciones antes de proseguir, el cual es calcular delta 1 y delta 2. Delta 1 se consigue con la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior, es decir, 7. Y la delta 2 se consigue con la frecuencia mayor menos la frecuencia posterior, es decir, 6. Muy bien, ahora seguimos y colocamos igual. Límite real inferior será utilizado de la frecuencia mayor, o sea, 3.5. Más, entre paréntesis, delta 1, dividimos, delta, seleccionamos, antes de todo esto colocamos otro paréntesis para hacer la suma. Dentro de ese paréntesis, seleccionamos otra vez este resultado más delta 2. Cerramos los dos paréntesis por el intervalo y este es el único dato que colocaremos manualmente, el cual nos da 4.3. Ahora para la mediana tenemos que hacer primeramente, para que sea más sencillo, la división del total de datos dividido 2. Es decir, igual total de datos dividido 2, el cual nos da como resultado 17.5. Ahora bien, continuamos con la fórmula y colocamos igual límite real inferior, el cual es 3.5, más, abrimos doble paréntesis, 17.50 menos la frecuencia acumulada anterior de mayor a menor, es decir, el 14, y cerramos este paréntesis, lo dividimos por la frecuencia mayor, o sea, hace 9. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por el intervalo, se hace 2. Y ese dato lo colocamos manualmente. Ahora aquí tenemos estos datos y vamos a proseguir con nuestra tablita. Para la tablita tenemos que seleccionar la frecuencia sin la sumatoria. Ahora nos vamos a insertar gráficos, líneas, el primer gráfico que tenemos. Le colocamos un título para saber que estamos estudiando, es decir, notas de estadística. Notas de estadística. En el eje Y todo está bien, pero en el eje X debemos de colocar los límites reales, los límites aparentes. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos y hacemos clic derecho, seleccionar datos. Vamos a editar. Ahora aquí arrastramos y seleccionamos los límites aparentes. Aceptamos, aceptamos y ya tenemos nuestra gráfica. ¿Cómo interpretamos estos datos? Estos datos se interpretan de la siguiente manera. Se coloca la media aritmética es de 6.41, la moda es de 4.3 y la mediana es de 4.28. Esto sería todo el ejercicio. Muchas gracias por haber visto el video. Soy Joaquín Alexander Luis, clave 220-401-6011